Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad, para continuar con la sección de Ustedes Eligen 4, hablando de la película Batman y Robin, estrenada en el año 1997. Este título fue requerido en el comentario de José Axel SC5WL, dicho sea de paso, muy interesante nombre, así que compadre, si estás viendo este video, espero que lo disfrutes en su totalidad. El primer punto positivo que me gustaría destacar de esta película va ligado al 100% con la anterior película de Batman que estuvimos comentando hace un par de semanas, porque en mi opinión el elenco de este filme vuelve a ser bastante atractivo. Por supuesto, estamos terminando la década de los 90 y lo que tenemos aquí en pantalla representa lo más atractivo del mundo de Hollywood. Principalmente lo que tiene que ver con Arnold Schwarzenegger interpretando a Mr. Freeze y a Uma Thurman interpretando a Poison Ivy. Yo creo que ellos dos son grandes adiciones al elenco, tanto por lo icónico que eran en la década de los 90, como también por cómo están caracterizados dentro del filme. Evidentemente, estamos hablando de una película que tiene enormes problemas de libreto, de lo cual ya vamos a hablar, pero al menos en lo que es la presencia de estos actores, yo creo que los dos anteriormente mencionados sacan adelante la tarea, principalmente Uma Thurman, que está absolutamente despampanante. Por otro lado, retomando también algunos puntos de la anterior retroreseña que hicimos, yo creo que el diseño de producción vuelve a ser estupendo. Estamos hablando de una película que tiene su propia atmósfera, está creando su propia visión del mundo de Batman y el diseño de producción está a la altura de eso. El diseño de los edificios, el diseño de los autos, las vestimentas, la utilización de las luces, absolutamente todo converge para crear una atmósfera propia dentro de esta ciudad gótica. Y repito, dentro del propio tono de la historia, yo creo que este apartado cumple bastante bien. Y esto, a su vez, va tomado de la mano casi al 100% con la propia dirección de Joel Schumacher, porque en esta película hay algunas secuencias que parecen engolosinarse con el diseño de producción y al menos en mi opinión no hay ningún problema con eso. Por otro lado, sumado a todo lo anterior, al igual que como ocurría con Batman Forever, yo siento que la banda sonora de esta película funciona bastante bien e incluso diría que termina impulsando varias secuencias dentro de la película. Evidentemente estamos hablando de un score que no supera el realizado por Danny Elfman, porque ese trabajo literalmente es uno de los más icónicos de la historia del cine. Sin embargo, sí siento que cohesiona de buena forma con el tono que Joel Schumacher y compañía están buscando para estas películas. Y, como ya mencioné, creo que cohesiona de buena forma con algunas imágenes que vemos en pantalla. Entonces, cuando se presenta algún personaje nuevo o cuando hay algún sentimiento en particular que están compartiendo algunos personajes en pantalla, la música hace un muy buen trabajo en conectar con todo eso. Y hablando de buen trabajo, el último punto positivo que me gustaría destacar es uno bastante sorpresivo para mí, pero creo que vale la pena mencionarlo, y es que el libreto igualmente tiene algunas cartas bajo la manga. En otras palabras, sí hay elementos que en mi opinión funcionan dentro de la historia. Por poner dos ejemplos, la subtrama de Mr. Freeze con todo lo relacionado a su esposa, creo que está bien manejada, creo que es interesante conocer las motivaciones de este personaje y realmente tiene sentido dentro de la historia hasta llegar a su conclusión. Y por otro lado tenemos la subtrama de Alfred, que empieza a tener unos dolores, unas complicaciones y que realmente prepara un poco este setup para que podamos tener más de este personaje en una especie de tributo hacia lo que ha sido él a lo largo de la historia junto con Bruce Wayne. Y todo eso me parece bastante competente dentro de su realización. En consecuencia, uno puede tener muchos problemas con el libreto, con los diálogos, con la presentación de la historia, con la organización de los sucesos, etcétera, etcétera, pero al menos estos ejemplos que acabo de colocar a mí me parecieron muy bien realizados dentro del tono de la película. Cada vez que ocurrían secuencias relacionadas a estos personajes, yo sentía que estábamos en buenas manos. Sin embargo, habiendo dicho todo lo mencionado, tenemos que entrar sí o sí a lo que no funciona de esta película y santa madre de Dios, prepárense. En primer lugar,
Los diálogos de esta película son horrendos, sencillamente algunos de los peores diálogos que he escuchado en toda mi vida. No ayudan en absoluto a los actores y aunque el tono de la película es mayormente ridículo, simplemente no funcionan. Por momentos son extremadamente redundantes, reiterando información que literalmente vemos en pantalla, y por otros momentos literalmente no se sienten naturales. Cada actor en pantalla se siente como un autómata leyendo una hoja de libreto. Y lo peor de todo es que esto, como también mencioné hace unos segundos atrás, no ayuda en absoluto en la labor de algunos actores. Porque si tenemos un actor o una actriz que no suele destacarse mucho por interpretaciones tan memorables, imagínense cuando les agregamos diálogos que están terriblemente escritos. Literalmente es una bomba atómica. Entonces, algunas interacciones entre George Clooney y Chris O'Donnell, algunas interacciones con Alicia Silverstone, los diálogos de Arnold Schwarzenegger, etcétera, etcétera. Todo se siente extremadamente cringe o derechamente como si fuera un sketch de televisión. Y hablando de George Clooney, el segundo punto negativo que me gustaría mencionar es que, al menos en mi opinión, este actor no funciona como el protagonista. La forma en la que expresa emociones con su rostro, la forma en la que comunica los diálogos, la forma en la que interactúa con otros actores, derechamente me sacaba de la experiencia. No lo pude ver en ningún momento, ni como Bruce Wayne, ni como Batman. Y lo que más me frustra de este punto es que, en mi opinión, George Clooney sí es un buen actor. Es un actor con carisma, con presencia, con evidente atractivo, con todo lo que ustedes quieran. Entonces, que no esté resultando en pantalla me distraía montones. En consecuencia, por si se lo están preguntando, yo me quedo dentro de estas películas de Joel Schumacher al 100% con el fallecido Val Kilmer. Yo creo que su forma de expresar los diálogos, su forma de comunicar ciertas emociones eran más efectivas, por decirlo de alguna forma, que lo que presenta Clooney en esta historia. Y hablando de la historia, el tercer punto negativo que me gustaría mencionar es que luego del primer acto, siento que la narrativa de la película pierde el ritmo y el enfoque constantemente. Esto ocurre por una maldición que ha perseguido a varias de estas películas a lo largo de las décadas, y es que la historia intenta meter demasiados personajes al mismo tiempo. Entonces, en su intento por desarrollarlos, falla considerablemente. Tenemos la creación de Poison Ivy, tenemos a Mr. Freeze, tenemos la inclusión de Batgirl, que se siente totalmente fuera de lugar en el tercer acto, tenemos a un nuevo Bruce Wayne, por supuesto, tenemos un comentario sobre el cambio climático por ahí por allá, tenemos al comisionado Gordon, tenemos el problema de Alfred y así sucesivamente. Todo en una enorme juguera audiovisual. Y por último, pero no menos importante, añadido todo lo anterior, hay algunas decisiones del guión que, en mi opinión, son extremadamente decepcionantes. Por una parte, por cómo están escritas, y por otro lado, por cómo están presentadas en pantalla. Por consiguiente, si ya de por sí la historia era media inconsistente en ritmo y en calidad, luego llegamos a algunas decisiones creativas, principalmente en el tercer acto, que se sienten bastante insatisfactorias por el potencial que tenían. Ya sea por cómo se despide un personaje, ya sea por alguna secuencia de acción mal utilizada, ya sea por la inclusión de algún personaje que definitivamente no tenía que estar ahí, y así sucesivamente. Por ende, lo reconozco. Cuando termina la película, uno no queda con la sensación de haber visto algo bueno, ni siquiera algo que fue divertido consistentemente. Es una experiencia agridulce, extraña, caótica, vergonzosa y que definitivamente rompió un poco los esquemas de forma negativa de lo que era el cine de superhéroes en los años 90. ¿Esto la convierte en la basofia más horripilante del género? En mi opinión, no, pero igualmente la sensación persiste. Pero bueno,
Habiendo dicho todo eso, díganme ustedes en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que realmente es una basura absoluta? ¿O por el contrario, tiene elementos positivos que les gustaría destacar? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.